Buenos días, bienvenidos a otra sesión de Santa Gema Inspira. Es una gran oportunidad, como siempre, contar con la presencia de personalidades de diferentes campos académicos que nos transmiten su experiencia vital, su experiencia profesional y que nos enriquecen. Yo creo que estáis en un momento de vuestra vida, tanto los que acabáis la secundaria como los que estáis en bachillerato, de abrir los ojos, los oídos y escuchar estas experiencias, porque todo eso suma de cara a nuestra vida, ¿no? Es una suerte y se lo agradecemos a Jaime Muñoz, que lucha y trabaja para que esto sea posible, ¿no? Y busca y encuentra pues, amigos que quieren dedicar su tiempo, porque también las personas cuando vienen aquí generosamente nos dedican este tiempo de su vida, de su trabajo, para compartirlo con nosotros, con lo cual les damos las gracias en ese sentido, ¿no? Que vienen hasta Santa Gema para esto. Pues hoy la gran suerte, gracias a Jaime, que conoce a Gonzalo de Valle Inclán. Ahora lo va a presentar Jaime, con más calma. Gonzalo, agradecerte tu tiempo hoy, que nos compartas la experiencia, la charla que nos vas a impartir. Y nada, yo creo que lo que he dicho, ojos y oídos abiertos para disfrutar del momento. Jaime, por favor. Bueno, hoy voy a leeros la presentación porque no quiero dejarme nada, ¿vale? Buenos días a todos. Hoy nos acompaña una persona que lleva en su ADN la creatividad en dos de sus formas más puras, la estructura como arquitecto y el ritmo de la música, ¿vale? Pero antes de presentároslo formalmente, vamos a situarnos un poco en la personalidad de la que vamos a hablar hoy, Ramón de Valle Inclán, ¿vale? Ramón de Valle Inclán, si viviera hoy, sería un auténtico influencer, ¿vale? Un auténtico influencer que primaba en sus palabras que hablaran de ti aunque fuera mal. Él, me corregirá Gonzalo, era trifulco, era duro y tuvo muchas aventuras en lo que eran los cafés, el Café Gijón, el Café del Espejo, lo que hoy llamaríamos las redes sociales, ¿vale? Entonces, es un influencer que sigue vivo hoy en día, que lo podéis ver, hay una exposición precisamente en el Centro Cultural de Madrid hoy. Mañana no os voy a contar, porque supongo que estará dentro de la presentación de Gonzalo lo que ocurre mañana, porque es el Día Mundial del Teatro, ¿vale? Entonces, creo que va a ser una presentación muy interesante, muy interesante. Él está no solo de Radiosa Actualidad, vosotros que lo habéis escrito todos, creador del Esperpento, ¿vale? Al día de hoy en día, más en la actualidad, el Esperpento es Torrente Presidente. Eso es totalmente el género del esperpento, ¿vale? Pero bueno, no me voy a enrollar más y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gonzalo. Gracias al Colegio Santa Gema. Yo cuando era pequeño iba al colegio íbamos a la iglesia de Santa Gema, que está ahí en Doctor Arce, en la zona del Viso. Entonces cuando me dijeron Colegio Santa Gema, me metí en Wikipedia y miré que sois pasionistas. Mis sobrinas son pasionistas. Yo me enteré de eso porque prepararon una canción que era como la de Gangnam Style y decían que eran pasionistas. Entonces, a partir de ahí, ¿lo hicisteis también aquí o cada colegio tenéis vuestra...? No, da igual, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que muchas gracias por estar aquí. No os voy a dar mucho la turra. Se trata de que conozcáis a Valle Inclán, por si algún día queréis abrir un libro del siglo XIX o siglo XX, Valle Inclán es una buena opción. Entiendo que los que estáis aquí son los que no sabéis esquiar, ¿no? Claro, unos están en la Semana Blanca y otros están en la Semana Negra, que es la de aguantarme a mí. Bueno, pues este señor de las barbas blancas es Valle Inclán, y como bien decía mi amigo Jaime, Valle Inclán era un tío que pues era una persona muy polémica. Ahora mismo si tuviera un blog sería una persona que te responde completamente pegándote un corte, y era una persona con una estética, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pues con unas barbas muy largas, y bueno, vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Y no soy un experto en dar charlas sobre esto, y al final pues nací con el apellido que he nacido, que es el de Valle Inclán. Ninguno elegimos el apellido con el que nacemos, y quizá eso me da un poco, pues, contaros. A mí me toca estudiarme en el colegio y me dijeron: Valle Inclán, venga, la pizarra, para la semana que viene te preparas un trabajo sobre tu bisabuelo.
preparar el trabajo, bueno, o sea, que toda la vida me han dado la turra con lo de Valle Inclán y al final, pues, a golpe de repetición me lo he ido aprendiendo. Bueno, yo como soy un viejuno, creo que estoy aquí, bueno, ¿veis? Al final lo he separado como en 5 puntos, biografía muy rápida, la familia muy rápida, la estética muy rápida, los enemigos muy rápido, el lenguaje muy rápido, porque Jaime me ha prometido que me iba a invitar a comer, entonces pues cuanto antes vayamos a comer, pues muchísimo mejor. Bueno, vamos al lío. La biografía. Este señor nace a finales del siglo XIX, las fechas da igual, 66, en 1866, en una familia en Galicia donde tenían una casa de la familia donde tenían muchísimos libros. O sea, es decir, don Ramón María Valle Inclán creció muchísimo entre libros. O sea, no tenía ningún tipo de distracciones más que leer, porque además en Galicia, ¿hay algún gallego aquí en el colegio? Alguna gallego, bueno, pues ya sabéis cómo llueve en Galicia. Bueno, también hoy día también llueve en Valencia, ¿no? Pero bueno, llueve en todos los lados. El caso es que la cultura de este señor viene dada porque leía muchísimo, y leía sobre todo muchas novelas de caballería. Esto lo que le hace es tener una capacidad de lenguaje asombrosa. Es decir, la única manera de hablar, yo porque soy mal de números y me trago, pero bueno, de hablar bien y de expresarse bien es leyendo, no hay otra manera. O sea, no va a llegar Dios y de repente te va a dar el don de hablar bien. Solo se puede hablar bien, de expresarse bien a través de la lectura. Y creo que es muy importante porque, entre otras cosas, si alguien algún día os ataca, no hay cosa más bonita que defenderse, que ahora veréis cómo se defendía Valle Inclán contra sus enemigos con el don de la palabra. Bueno, Valle Inclán estuvo viviendo en Galicia y le obligaron a estudiar Derecho. El tío no tenía ningún tipo de interés por el Derecho y bueno, de hecho cuando se murió su padre le faltaba un año y lo dejó porque quizá le hacía más ilusión a su padre que hiciera Derecho que al mismo. Pero el Derecho también le dio un punto que es, si alguno vais a estudiar Derecho, tenéis un padre que sea abogado, el Derecho es el lenguaje exactamente lo que se dice para que luego no haya lío. O sea, por ejemplo, yo como arquitecto, nosotros en las obras, lo más importante no son los planos, es la literatura. Es decir, suministro de colocación de luminaria, con todo eso, eso es lo más importante. O sea, es importantísimo saber leer y saber escribir. Ya sé que lo habrán dicho 1000 veces en el colegio, pero creo que voy a incidir mucho en eso. He perdido el bicharraco este. Además, tengo aquí un láser que puedo apuntar ahí con él, así que fenomenal. A ver, esto es lo he llamado el teatro de su vida porque, como vais a ver, era un número 1 en teatro y al final llegó un momento en el que el personaje que él creó se comió a la persona, pero para bien. Bueno, esta es la parte de la biografía que ya la he contado. Vale, matrimonio y familia y Josefina. Pero bueno, pues este hombre, pues como todo el mundo, estaba soltero como vosotros, se enamora de una señora que se llama Josefina y tiene 6 hijos. Aquí le veis, pues a pesar de las pintas que tenía y tal, pues y del carácter que tenía, era un tío con muy mala leche, era un niñero. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué este hombre tiene tan mala leche? Porque tenía una cosa que es, él ceceaba. ¿Sabéis lo que es el ceceo? Pues el ceceo es cuando, imaginaros que yo digo, este colegio es muy bonito y tal, entonces pues la gente se reía y entonces pues él entraba la mala leche y obviamente pues a sus adversarios pues, los tenía fritos a base de meterse con ellos. Entonces era un señor que se metía mucho en peleas, en trifulcas de palabra. No sé si habéis estado alguna vez en un concurso estos de hip hop cuando se van, ¿cómo se llaman? Pelea de gallos. Pues es increíble cómo batallan, porque además lo hacen a tiempo real. O sea, es donde se ve un buen cantante de hip hop o uno malo. Vale, más fotos de los niños, por aquí. Este es su hijo Ramón. Valle Inclán estuvo casi toda su vida en la cama. A él lo que le gustaba, él decía que tenía alma de sanador romano. Lo que le gustaba, en la cama, escribía de la cama, comía en la cama, estaba muy delgado y lo pasó muy mal económicamente y quizá pues era una manera también de no gastar demasiada energía. Aquí está con una de sus hijas y me gusta mucho esta foto, bueno, aparte que siempre vais a ver a Valle Inclán rodeado de libros por todos lados, esta niña que creo que es Mariquiña, es la que luego se ocupó de cuidar el legado de su padre, porque luego las mujeres con respecto a los hombres, vosotras sois mucho mejor cuidadoras que nosotros somos magurros y valemos para algunas cosas, pero
Las niñas siempre, y mi hermana, por ejemplo, pues es maravillosa. Mi madre, nuestras abuelas, en fin. A ver, ¿qué más cosas por aquí? ¿Qué tal? ¿Me voy viendo bien? ¿Voy muy rápido? Bueno, la estética. La estética, pues ahí lo veis, empieza teniendo una estética tipo como la de Becker, ¿no? Con las gafas, el pelo. Yo creo que si alguno tenéis un grupo de música, a quien nos queremos parecer es a nuestros ídolos. Entonces, si sus ídolos eran los escritores, lo que él quería era parecerse a sus ídolos. Entonces, en el momento en que él decide que se va a dedicar a la escritura, lo primero que hace es pues tomar una imagen y poner una posición. ¿Veis? Aquí tenía otra imagen, con el pelo un poco más corto, ya se está empezando a dejar las barbas. Aquí ya se pone ya un sombrero y un bombín. Aquí le veis con el sombrero y un bombín. Esto es una biblioteca que había en Málaga, también con el bastón, con sus barbas. Es decir, vosotros veis una persona así por la calle y nos llama la atención. Es decir, un tío así. En aquella época, tened en cuenta una cosa, que hace 100 años, cuando eras... Ahora hay mucho hipster y mucha gente con pintas raras, pero cuando ibas así, la gente te miraba un poco extraño. Pero claro, este señor vivía de lo que le gustaba, vivía de escribir. Pero por otro lado, lo pasó muy mal económicamente precisamente por apostar por su pasión, que era la escritura. ¿Veis? Aquí le veis en el Paseo de Recoletos, en la Castellana de Madrid, hay una estatua de Valle Inclán que es exactamente igual que como estaba en esta foto. Es decir, con el sombrero, que en la estatua lo lleva aquí detrás, con el traje, y se pasaba todo el día paseando por ahí, porque justamente por ahí estaban los cafés. A ver, los cafés era donde se reunía la gente. Ahora tenemos las redes sociales. Antiguamente, yo creo que los bares ha sido, por la cultura que tenemos en España, casi toda la gente se ha encontrado en los bares. Vamos, yo mismo pasé toda mi juventud en la carrera en el Café La Unión. Siempre que, me acuerdo cuando probaba con un sobresaliente, lo que sea, me iba ahí al Café La Unión y me tomaba un chocolate con nata, que era lo que más me gustaba. Y siempre en los cafés descubría gente muy interesante. Pero esas conversaciones muy buenas. Yo creo que a veces, yo creo que en este colegio tenéis un buen nivel. El otro día vi la charla de vuestra defensa contra los del Retamar, con el uso de los animales para ensayos clínicos, ¿no? Y me pareció impresionante. No sé si hay alguien de ese equipo aquí, ahora mismo. ¿Ya está en la universidad? Pues, bueno, de todos modos seguís combatiendo, ¿no? Ha habido un equipo de tercero de la ESO que ha sido campeón de un torneo de debate ¿Un debate de béisbol, debate normal? De oratoria. Pues eso es fundamental. O sea, tenéis los mayores vuestros, fundieron directamente al Retamar. O sea, nos dejaron fritos, lo tenéis en internet. Y además hablaba muy rápido, ¿no? Como los anuncios, cuando dicen este medicamento puede provocar, y van a toda velocidad. Bueno, volvemos otra vez a Valle Inclán, que si no yo me voy por peteneras. Bueno, en todas las fotos que vais a ver, Valle Inclán solo se ve el brazo derecho porque perdió el brazo izquierdo. La anécdota es increíble. Valle Inclán de Galicia viene para Madrid, y cuando viene a Madrid se queda en una pensión con su amigo Manuel Bueno. Y entonces un día en una trifulca, con su amigo Manuel, en el café, que si tú no sé qué, no sé cuántos, que también estos pues le daban a drinking, se tomaban 2 vinos, y por eso, pues, si me veis, hacedlo con moderación. Pero estaban ahí discutiendo, y en una de estas se levantó Valle Inclán contra el otro con una botella de cristal, el otro con un bastón, le dio el otro con el bastón. Valle Inclán se protegió con la camisa. Antiguamente llevaban los gemelos en la camisa. Os cuenta mala suerte que se rompieron los huesos, y los huesos pues no sé, yo no entiendo nada de medicina, aquí habrá un futuro médico, pero el caso es que le produjo una herida, la herida fue en aumento y al final se le gangrenó, que significa que te tienen que cortar el brazo. Pero bueno, pero como Valle Inclán era un tío tan positivo y tan amante de la literatura, cuando a él le cortaron el brazo, se vio a sí mismo como Cervantes. Sabéis que a Cervantes, también el autor del Quijote, le cortaron el brazo, ¿no? En la guerra de... ¿cómo se llama? El Lepanto, ¿no? El manco de Lepanto. Entonces Valle Inclán se veía a sí mismo como, bueno, me están cortando el brazo y entonces estoy pasando por lo mismo que pasó este Cervantes. Bueno, aquí le veis. Luego también una cosa fundamental que hizo Valle Inclán, que es viajar. En aquella época, ahora mismo tardamos en ir a Nueva York igual 8 horas, lo mismo a Cuba,
pero en aquella época tienes que coger un transatlántico y embarcarte en un viaje que era terrible. O sea, es decir, Valle Inclán, una cosa buena que tuvo, como también lo tuvo ¿cómo se llamaba el de Yerma? No me acuerdo el nombre, se me ha olvidado, me queda en blanco. Lorca, eso. Pues fueron dos autores que al viajar a América vieron otras cosas allí. Es decir, que yo creo que está muy bien, yo qué sé, yo alguna vez he cogido el Instagram y he mirado cosas que hay por ahí por el mundo y me alucinan, pero no hay nada como hacerlo in situ, ¿no? Claro, bueno, de hecho luego hay una foto de Lorca con Valle Inclán. Entonces, es verdad que viajar luego te da un punto que es interesantísimo. Ahí está en Cuba, y lo que veis ahí detrás se llaman rotativas, que son las máquinas de la imprenta. O sea, probablemente estaría allí, esos estaban los hermanos Massaguer y Emilio Roig. Bueno, lo había puesto de la última conferencia que di sobre Valle Inclán, o la charla, fue hace 16 años, más o menos. O sea, que yo tampoco había nacido por entonces. Y bueno, pues puse eso, pero a que a vosotros os da igual quiénes son los hermanos Massaguer. Es absurdo, ¿no? Venir aquí a dar datos es un poco la lata. Total. Año 2021. Ahí Valle Inclán tenía la misma edad que tengo yo, 54. Es decir, se había cortado un poco los pelos, la había llevado a Cuba. En Cuba también tuvo problemas, porque claro, como me vieron a un tío hablando en español, o sea, en castellano seco, con el ceceo, pues a uno se reiría de él, el otro entraría en conflicto del otro. Total, que pasó un día en la cárcel en Cuba, pero luego le soltaban y tal. En esa época no era bueno, ahora también le sueltan, pero aquí está con su amigo, este es Julio Romero de Torres, que es un número uno, lo podéis ver en el Thyssen, en el Prado, es un pintor, y esta era una actriz pues muy famosa, y bueno, Valle Inclán le está mirando ahí, pues como yo creo que se lleva bien con ella, incluso le podría llegar a gustar, y estaban justamente muy rodeados. Es decir, el punto de Valle Inclán, y perdona que voy conectando cosas, eran sus relaciones. Es decir, es como si ahora mismo, por ejemplo, de artistas, ¿habéis ido a ver alguna vez la exposición de Banksy, el que hace los grafitis? Hay una en Madrid buenísima. Bueno, pues Valle Inclán estaba conociendo a uno de los mejores pintores de aquella época, que era Julio Romero de Torres. Entonces, eso también te da un punto de hablar sobre el arte, o sea, es decir, en el arte a mí me da igual, por ejemplo, hablar con un ingeniero sobre arquitectura, o un médico, por ejemplo, puede hablar con un veterinario, porque lo que les une es la medicina, da igual si son animales y personas, pero incluso hay algunas personas que no se distinguen mucho de los animales. En fin, pero bueno, que las artes, si alguno, no sé si aquí algunos sois músicos o os gusta la pintura, siempre es muy interesante, o el deporte, por ejemplo, no hablar solo del fútbol, también hablas con alguien de baloncesto, y al final lo que os une es el sector, ¿no? Que es el arte en sí. Pues eso es lo que hacía Valle Inclán. Aquí está Valle Inclán con este señor, era presidente, era como Sánchez, pero listo. Este era Azaña. Y aquí le a Valle Inclán con la mano ahí colocando el sombrero. Y esto que hay aquí, eso es la cabeza de Rubén Darío, que obviamente pues es una escultura, porque Rubén Darío y Valle Inclán era muy amigo. Rubén Darío, aparte de escritor, era diplomático. El otro día en una entrevista que escuché a Kiko Veneno, ¿conocéis a Kiko Veneno? Bueno, pues Kiko Veneno decía el otro día, a ver Kiko, si tú tuvieras que decirle a alguien que empieza con la música algún consejo, decía que se busque un trabajo y luego ya si quiere que se dedique a la música. Yo, por ejemplo, me he dedicado a la música, o sea, de hecho me dedico todavía a la música a nivel profesional, al margen de mi parte de arquitectura. Y a mí mis padres me dijeron, si cumples con tus deberes, haz lo que te dé la gana. Y eso es lo que he hecho, sigo dedicándome a la música, tengo una profesión, y como no se gana mucho como músico, pues al final, menos mal que con la arquitectura se gana algo más. Pero bueno, total, en el Ateneo, no sé si habéis estado en el Ateneo, está por la zona del Prado, ahí se hacían muchísimas tertulias, ahora os enseñaré una foto, y esto ya es mucho después. Rubén Darío yo creo se había muerto como hace 10 años, entonces desde Nicaragua habían enviado la cabeza. Yo creo que tal y como lo estaba mirando Valle Inclán, o como lo miraba Azaña el presidente y Valle Inclán eran muy muy amigos, era como, qué curioso tener aquí la escultura de alguien con quien has tenido una conversación. Es como si de repente yo hablo con Jaime y dentro de 20 años
está la escultura de tu cabeza en yeso, y digo, qué simpático que era Jaime, fíjate, está ahí, ¿no? Lo podrían haber pintado por lo menos, ¿no? O ponerle pelo, en fin. Bueno, aquí tenéis, esas son las tertulias de la cacharrería del Ateneo. Algo que sorprende es que solo hay una mujer ahí. Y entonces, en aquella época que estaba, pues, la sociedad estaba menos avanzada que está ahora mismo, las mujeres en el Ateneo concretamente no les dejaban entrar. Entonces, aquí está esta señora porque era la mujer del presidente de la República. Acá cualquiera le decía algo a la presidenta de la República, y al lado está justamente Valle Inclán. Valle Inclán era muy amigo de estos dos. En estas charlas se hablaba de lo mismo como, a ver, yo no sé, Facebook es ya bastante viejuno, pero claro, en Instagram, bueno, también están los hilos, pues es como, tú al final tienes un hilo que es la tertulia, y se empieza a hablar de una cosa, luego se habla de la otra, es decir, al final una conversación lleva a la otra, ¿no? Bueno, esta charla es un poco igual. O sea, hemos hablado del hip hop, de la música, de la cabeza de Jaime, de mil cosas. Pues aquí se hablaban, y principalmente Valle Inclán estaba ahí porque era quizá el más preparado de los que había ahí. Y aparte, cuando alguien le interrumpía, que se ponía muy nervioso, enseguida pegaba los cortes, y creo que a la gente que le gustaba era escuchar los cortes que daba Valle Inclán. Bueno, el mundo de antes siempre nos lo imaginamos en blanco y negro, y encontré en internet, alguien lo había hecho en color. Fijaros, aquí es como más real, ¿no? Aquí se parece un poco más a esta época, es decir, podrían estar todos estos sentados aquí, pero eso es porque tengo la sensación de que parece que todos estos veían el mundo en blanco y negro, como los perros, ¿no? Es decir, que todos estaban como sin... Fíjate los colores, qué bonitos, ¿no? Los sillones, la parte... De hecho, aquí hay uno que es que venía probablemente de la playa, no sé si es la que va la foto, pero fíjate todo esto en verde, no es lo mismo que observarlo, pues así que no tiene ningún tipo de gracia. Bueno, pues este era el mundo real de esta gente, todo el mundo iba con trajes, con pajaritas, todo el mundo iba muy bien vestido, no como ahora que la gente va fatal y, en fin, esta cosa de... Bueno. Otra cosa que se hacía en aquella época es el autor, aquí además a Valle Inclán se le ve sin gafas, cosa rarísima, que no hay casi ninguna foto de Valle Inclán sin gafas. Lo que hacía era leer la obra. O sea, llegaba, todo el mundo se sentaba ahí, entonces el tío la leía. Y luego Valle Inclán, es una pena que no haya traído el audio, pero tenía una voz como muy profunda. Es decir, de todos modos, a ver, vosotros que tenéis acceso a la tecnología, si os metéis en Spotify, os metéis en YouTube o donde sea, y ponéis voz de Valle Inclán, la verdad es que yo creo que os va a causar gracia, porque era una voz como... Y entonces entraron con no sé cuántos y tal, pero en aquella época es que también bueno, pues se hablaba así, ¿qué se va a hacer? Bueno, total, estos están en el Teatro Reina Victoria, he puesto fechas ahí que esto es un error, creo que tiene la tecnología. Aquí se le ve muy bien rodeado de bellas señoras, y detrás ahí está Unamuno, Unamuno, que era uno de los grandes pensadores en España, era muy amigo de Valle Inclán. La primera vez que Unamuno se encontró con Valle Inclán, iban Unamuno y Pío Baroja, unos pensadores. Bueno, Pío Baroja, yo como Estrada cogí el libro, era un tostón, o sea, no había que lo entendiera, o sea, era una cosa... Pío Baroja, La nave de los locos, es para volverse locos, ¿sabes? Pero luego, con el paso del tiempo, hay cosas que tienen más sentido. No sé si cuando veis el telediario nos aburrís, os parece un rollazo. Pues bueno, pues a mí me sigue... mi mujer es la que me filtra las noticias, yo no veo la prensa por una cuestión de salud mental, porque solo son noticias malas. El periódico cuesta 2 euros, el otro día lo compré y digo, pues, todo lo que hay aquí es una tragedia, todo es miseria, devuélveme los 2 euros, ¿no? Bueno, en fin, aquí le veis a Valle Inclán en el 32. Valle Inclán se murió con 69 años, con lo cual aquí tenía pues como 65, o sea, ya le faltaba poco para ir a la otra vida, ¿no? Y siempre estaba, ya os digo, muy en contacto con todo, porque como buen influencer, lo importante era estar en todas las reuniones y que todo el mundo supiera de él, ¿no? Y aparte luego, pues la estética, en los periódicos aparecía la foto o sea, cualquiera de las fotos que veáis, aquí ¿quién destaca? Y aquí, pues, bueno, aquí sin gafas igual perdía un poco más. Aquí destaca, pues, por Valle Inclán, porque es que es él el que se ve. Además le llamaban el de las barbas de chivo. Precisamente
Unamuno fue el que le dijo el de las barbas de chivo, pero bueno, como eran amigos, bueno, total, me he perdido con miedo a los cerros de Úbeda. Que lo que decía es, Valle Inclán se encontró con Unamuno y con Pío Baroja, ahí en el Paseo de Recoletos, se encontraron y tal, y a los 4 minutos de estar caminando discutieron, se insultaron y se separaron. Pero luego fueron muy amigos, es decir, debía de ser porque cada uno tenía unas ideas diferentes. Entonces, yo creo que lo que podemos sacar de ahí es que da igual si es uno del Madrid, del Barça, de izquierdas, de derechas, lo que sea, que lo importante es la esencia. Es decir, ellos lo que les unía era el amor por la literatura. Entonces, por eso nunca perdáis el tiempo en discutir con nadie, que discutir con un tonto es lo peor que podéis hacer porque os va a llevar a su terreno y ellos va a ganar. ¿Jugáis alguno al Call of Duty? Bueno, pues al Call of Duty, pues hay que conocerse los mapas. El que no se conoce el mapa anda perdido por ahí, pues es exactamente igual. Bueno, aquí está otra vez con su amigo Unamuno. Este de aquí, este era Albornoz, este era un ¿cómo se llama esto? Un político también de ahí de la época. Y bueno, os he puesto ahí algunas fotos pues para que luego, para que cuando me invita a comer Jaime, por lo menos que me dé el postre. Pues si vengo aquí sin fotos, se me van a quejar de todo esto. Vale. Este de aquí es que nunca me sale el nombre. Federico García Lorca. Federico García Lorca está al lado de esta señora, que no me acuerdo del nombre, y esta señora representó las obras de Lorca. O sea, Yerma es la segunda obra que hizo Lorca. La primera había sido la de Bodas de Sangre, y Lorca no quería que le representaran las obras. Y Valle Inclán también le daba un poquito de cosa que también le representaran sus obras. Aquí Valle Inclán tiene 67 años. Está a 2 años de morir en el 36. Bueno, al final esta señora logró representar una obra de Valle Inclán, pero bueno, tuvo también bastantes problemas, porque como sabéis, primero Valle Inclán creció con unas guerras carlistas, que son unas guerras que no tienen que ver nada con llamarse Carlos, sino con el rey Carlos María de Isidoro, señor, ¿cómo era? Eso, María de Isidro, que iba a haber 2 reyes, pues uno de ellos era el bueno, el que nos gusta a mi amigo Telmo y a mí, y el otro era el malo, que es el que ganó. Pero aún así, ¿ves? No pasa nada. Si hubiera aquí un Juan Carlista tampoco pasaría nada. Bueno, total, que ¿dónde estabas? Que ya me he perdido. ¿Qué tal? No, ya, sí, ya. Pero que lo estaba bailando yo, que no me acuerdo lo que estaba bailando. Bueno, es que yo, a ver, soy más de números que de letras, o sea que esta cosa me... Bueno, total, lo de Isidro, bueno, total, que hubo una guerra. Valle Inclán creció después de las guerras y luego vino la guerra civil. La guerra civil, faltan 2 años para que comience la guerra civil. Voy a hacer aquí una parada porque hay si alguno tenéis algún producto Apple, el creador de Apple es Steve Jobs, y no sé si habéis visto una charla que es interesantísima, que está en la apertura de Stanford, que lo llamaban Connecting Dots, es decir, conectando cosas del pasado. O sea, por ejemplo, este señor de Apple, y hago un salto, primero hizo un curso de mecanografía, luego hizo un curso de tipografías, luego, obviamente, pues estudió todo el tema relacionado con la tecnología y lo juntó y con eso creó un Mac. Y con esto quiero decir que Valle Inclán nació después de las guerras carlistas, luego a principios, o sea, en los años 20, vivió la Primera Guerra Mundial, estuvo solo un día en la Primera Guerra Mundial y tuvo la tremenda suerte de verla desde un avión. Desde un avión es muy curioso las guerras, porque usted, el que juega al Call of Duty como juego yo, cuando está con un avión se ve por dónde están ahí, pero no es lo mismo estar en el avión que se ve todo y lanzando las estas que estando en tierra. Entonces, Valle Inclán se fue a ver la guerra in situ y cuando vio la guerra se le quitaron las ganas pues eso, de idealizarla como, bueno, el hombre tiene que ir con el honor. Yo creo que hoy día casi nadie quiere ir a una guerra, ¿no? Es decir, pero lo que es curioso es cuando uno va a un lugar donde ocurre algo que es importante, si alguna vez, y os animo que vayáis a algún tipo de campaña con alguna ONG, sea África, sea donde sea, cuando ves la realidad del sitio, se te quitas todas las tonterías. Yo creo que lo que nos pasa muchas veces es que estamos aquí, que todo va muy bien, que no tengo internet. ¿Os acordáis también de la pandemia, no? Pues para vosotros fenomenal porque estáis en casa, pero los que teníamos que trabajar, pues era una faena, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido
Valle Inclán tenía muy idealizada la guerra porque había leído muchos libros de caballería, pero una cosa muy diferente es lo que hay en los libros y otra cosa es vivirla en sí. Pues después de los años 20, que es cuando había terminado la Primera Guerra Mundial, Valle Inclán justamente estaba a 2 años que comenzara la guerra civil, ¿no? La guerra civil además es lo peor que puede haber porque es hermanos contra hermanos, ¿no? O sea, es lo que nunca me gustaría que sucediera en ninguno de los países. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ya el primer plato lo tengo ganado, ¿no? El segundo plato, ¿qué hay de comer a todo esto? Vale. Los enemigos de Valle Inclán. Vale. Bueno, Valle Inclán era, como os decía, como era un tío que ceceaba y todo el mundo se metía con él, Valle Inclán tenía un enemigo que era Echegaray. Entonces, Echegaray era un escritor que le dieron el premio Nobel, pero Echegaray, aparte de escritor, también era ingeniero. Entonces, lo que Valle Inclán no entendía muy bien es, bueno, está muy bien este señor sea ingeniero, que sepa escribir, pero el Nobel no se lo vas a dar a un ingeniero. O sea, es decir, total, que Valle Inclán y Echegaray eran amigos, como lo era también Manuel Bueno y Valle Inclán cuando llegaron a Madrid y luego terminaron a bastonazos en el café. Entonces, al parecer, debió ser que Echegaray no tenía mucho sentido del humor o lo que fuera, y Valle Inclán atacaba, que al final terminaron siendo enemigos. Entonces hay una anécdota. Valle Inclán, si miráis en Wikipedia o en cualquier blog, está lleno de anécdotas, o sea, todo el rato son anécdotas, y según me voy acordando de alguna, os las voy contando. Con Echegaray tenía 2 muy buenas. Una es que un día estaba Valle Inclán en una obra de teatro y de Echegaray, y bueno, pues Valle Inclán debió de ser que no le gustaba nada, porque aparte también se dirigía y escribía para teatro. Para mí es el mejor que hay en este país, sin duda. Y entonces cuando terminó la obra, la gente aplaudió y entonces él desde la platea dijo: muy mal, muy mal, muy mal. Entonces fueron a por él, estaba al lado en el palco el de la policía, que fue a arrestarle y dijo: no me arresten a mí, arresten a ellos que están aplaudiendo. Pero es decir que, y tenía la razón, porque luego de Echegaray, yo no conozco a nadie que haya leído Echegaray, a nadie conocido que haya leído Echegaray, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Y ahí tiene una calle, en cambio, Valle Inclán tiene una calle ahí perdida, sin pena ni gloria. Fíjate, el capitán Aya, poeta de Maragall, que se podría haber dado a Valle Inclán. Tantos homenajes que le hacen, en fin. Bueno, yo soy defensor de Valle Inclán, no soy seguidor de fútbol, pero si fuera el fútbol sería del Rayo Valleclano. Chiste malo, ¿eh? Bueno, otra anécdota de... Yo creo que estos son como vuestros padres hacen los típicos chistes malos, que dicen: papá, no hagas estos chistes que te vas a dejar no. Bueno, total, que, a ver, de todos modos se trata de que la charla no sea un rollo. O sea, yo me acuerdo que tenía un profesor que decía: buenas tardes, señores, les vamos a hablar hoy de la revolución, de los conos de revolución excéntrico, de la secante de revolución, de 2 más esferas en el espacio, y yo ya me dormía, o sea, ¿tenéis diapositivas aquí en el colegio? Pues ese es el mejor momento para dormir. Vale, bueno, los enemigos de Valle Inclán. Echegaray, habíamos hablado de Echegaray. Vale. La otra anécdota que tenía con Echegaray es que estaba en un café y entonces, pues, Echegaray escribía mucho, era una charla muy típica, era charlar sobre las infidelidades, ¿no? Entonces decía Valle Inclán: qué curioso esto, Echegaray, que habla tanto de las infidelidades, ¿no? ¿No será que él es infiel? Total, que el hijo estaba en una mesa al lado, lo escuchó, entonces fue el hijo a por Valle Inclán: ¿cómo se le ocurre a usted decir eso sobre Echegaray? Dice Vittorio, yo soy su hijo. Y le respondió Valle Inclán: ¿está usted seguro? O sea, como veis, o sea, Valle Inclán, si hubiera tenido una cuenta en Instagram, o sea, es decir, cualquier respuesta rápida, en ese momento lo importante es la rapidez. La rapidez mental, y por eso os digo, es decir, la rapidez mental es lo que te va a dar el vencer a tu enemigo, pero la única manera de tener rapidez mental es leer muchísimo. Tercera vez que insisto en que hay que leer muchísimo. Vale, ¿qué más enemigos tendría Valle Inclán? Ah, bueno, sí, otra con Echegaray también buenísima. Echegaray, Valle Inclán le puso y yo lo siento por los familiares de Echegaray, pero es que soy valleinclanesco, ¿qué le voy a decir? Que vengan a que defendan lo suyo. Valle Inclán le llamaba a Echegaray el viejo idiota, ¿no? Entonces, como iba a las tertulias y era influencer y empezaba a decir el viejo idiota,
se corrió por ahí la voz del viejo idiota y entonces hizo una prueba. Le envió una carta y entonces en el remite puso viejo idiota, calle, y solo puso la calle no sé cuántas, y la carta le llegó a Chegaray. O sea, eran un poco las trifulcas que tenían por ahí. Es una pena porque cuando me avisó Jaime de la conferencia, la verdad es que no me ha dado tiempo a... O sea, he leído también muchísimo sobre lo nuevo. O sea, es increíble en 15 años la suerte que tenéis con internet, la cantidad de podcasts que hay. De hecho, si os interesa Valle Inclán, hay muchísimos podcasts que serán más coñazos de lo que soy yo, muchísimo más, pero luego es verdad que o sea, tenéis horas y horas y horas y horas, y tenéis Wikipedia también, que es una pasada, pero hace 15 años no había casi nada y todo esto estaba escaneado, etcétera, etcétera. Bueno, más enemigos de Valle Inclán, pues que tenía tantos que, en fin, bueno, no voy a dar la lata con lo de los enemigos. Vamos al lenguaje. El lenguaje de Valle Inclán. Volvemos a lo de antes. Aquel que lee se expresa bien. Valle Inclán tenía un lenguaje muy rico. O sea, es decir, no repetía, ahora mismo veis a cualquier periodista o cualquier político y hablan fatal. No tienen ni idea de hablar, por eso nos va como nos va, porque no hay gente que esté preparada, ¿no? Entonces, el lenguaje de Valle Inclán era un lenguaje muy rápido y muy rítmico. Aquí, voy a intentar leerlo bien, porque no es fácil, ¿de acuerdo? El punto que tenía Valle Inclán, que es como la música, es que cuando él escribía, hacía música. O sea, ta 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 ta, una ametralladora, ta 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 ta. Bueno, ahora vais a ver, voy a intentar leerlo bien y si me trago, pues me he trabado porque dice: hora crepuscular, un guardillón con ventano angosto lleno de sol, retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, máximo estrella. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad Madame Colette. Es decir, el buscar también un buen apodo, vosotros tenéis también apodos en vuestros profesores, ¿no? Pues eso, los apodos en una novela, esta concretamente es la novela de Luces de Bohemia. O sea, que se llame Máximo Estrella el protagonista es absolutamente increíble. Pero que luego la pelirrubia, como no la llama rubia, la llama pelirrubia, Madame Colette, suena como, bueno, pues un nombre que suena bastante bien. Hora crepuscular, eso, amanecer, lo sabéis todo. El guardillón con ventana angosto es la ventana de una guardilla. Es decir, si llegara un escritor de estos modernitos, de los de ahora, que a veces te llega algún post por Instagram y tal, que además con faltas de ortografía, ¿no? Diría: amanece, la ventana de la guardilla está petada de sol. Hay fotos colgadas por las paredes y sujetos con pinzas. Habla un ciego y una rubia. Es decir, es que, ¿cómo diría yo? Si algún día os da por leer a Valle Inclán, vais a alucinar completamente. ¿Conocéis el grupo Ketama? El grupo Ketama hizo el segundo disco que hicieron, se llamaba La pipa de Kif, que era sobre un libro de Valle Inclán que se llamaba Ejercicios espirituales de la lámpara maravillosa. Es decir, este señor con este... Ahora voy saltando, ¿eh? Este señor con este aspecto que tenía así de... Después de estar en la guerra, así como de excéntrico, después de la guerra, le impresionó tantísimo haber visto la guerra que hizo un libro sobre ejercicios espirituales, ¿no? Bueno, pues no sé por qué he contado esto. ¿Ves? No me deberías de haber invitado. Bueno, total, este es el lenguaje de Valle Inclán que vais a ver en el libro, pero no es tan complejo. De todos modos, a mí cuando me encargaron leer el Quijote en el colegio, lo que hice fue
me alquilé en el videoclub la serie de dibujos animados, me la vi en una noche y aprobé el examen. O sea, es decir, Valle Inclán, si no lo queréis leer, podéis ir al teatro y verlo. Y el teatro, la verdad es que está bastante bien. Luces de Bohemia es bastante bueno. Os podría dar 50.000 datos de las novelas que ha escrito, que no sé qué cuántos, pero es que a mí no hay cosa que me aburra que los datos, porque para eso vais a tener Wikipedia. Valle Inclán tiene 4 obras que son muy buenas, que se llaman las sonatas. Entonces son las sonatas de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Él, en realidad, en vez de llamarlo verano, lo llama estío, porque hasta para eso tenía arte, ¿no? Esas 4 sonatas yo sí lo recomiendo. 1, porque en la época del amor, que son todas, cuando hay que hablar de amor no hay cosa mejor que leer a Valle Inclán en las sonatas de otoño y de invierno. Es decir, y luego primavera también es bastante buena, y la de estío, que yo he estado toda mi vida sin leérmela porque siempre me la quería leer en verano, que es la época del estío, y si me pasaba el verano, dice, otra vez se me pasa el verano. Bueno, pues este verano me la he leído y es absolutamente impresionante. Además, para aquellos que seáis un poco vagos, es bastante cortita, o sea, se lee pues en 2 horas, igual, da igual. Y en la sonata de estío descubrí una frase que era muy buena. Él se había inventado un personaje que se llamaba el Marqués de Bradomín, y lo definía como feo, católico y sentimental. Y entonces, en un momento de la novela de Sonata de Estío, dice: porque los españoles se separan en 2 bandos. En un bando está el Marqués de Bradomín, que soy yo, y en el otro lado los demás. ¿No? O sea, tenía esa genialidad de repente de decir eso. Y qué pena, porque justamente esta mañana he leído una parte que no la voy a saber reproducir, pero vosotros tenéis alguno acceso a internet. Ahora lo han quitado, bueno, ahora no vamos a sacar los móviles. Ya para eso tenéis todo el día para hacerlo. Bueno, hay una frase muy buena sobre el amor que viene a decir algo así como precisamente porque me quiero... Bueno, para no destrozarla ya la veréis por ahí. Vosotros buscad Valle Inclán, frases sobre el amor de no sé qué. Esto aparecía más en una foto en internet con unos corazoncitos y unos unicornios, una cosa horrible para chillar. En fin, este es el lenguaje de Valle Inclán, que lo vais a encontrar en toda su obra, ¿vale? Esta es la letruja de Valle Inclán, que ya en el 35, ahí le faltaban casi como 2 meses para morirse. Valle Inclán podría haber sido también farmacéutico. No sé si habéis ido alguna vez a una farmacia, o sea, al médico, que te pone una receta que no se entiende nada. Lo que es muy curioso de aquí es que aquí no se sabe el año que es, porque podría ser abril, pero podría ser 2 y 5, 7 julio, es una cosa bastante... Pero dice, he recibido la cantidad de 75 pesetas, que es medio euro, por la composición Rosa de Zorotrasto. Vale. Rosa de Zorotrasto era un poema que Valle Inclán, a punto de morirse, había escrito por un periódico. A ver, os cuento. En la vida ahí vas para arriba, vas para abajo, vas para arriba y vas para abajo. Yo, por ejemplo, como arquitecto, pues ha habido momentos en que me ha ido muy bien, luego he ido una crisis. Cuando hubo la crisis me tuve que ir a trabajar a Estados Unidos y a Polonia. Es decir, ahora os puede ir muy bien y mañana os puede ir muy mal. Valle Inclán dijo que nunca iba a escribir para la prensa. Y al final de sus días, cuando no tenía un duro, le tocó escribir para la prensa. Es decir, con eso no hay que ponerse muy estupendos. Pues que habéis escuchado mucho la frase de nunca digas de este agua no beberé, pues cuidado con eso, porque al final nos terminamos comiendo nuestras palabras. Total, Valle Inclán desde la cama escribió un poema que esto sí, en vez de poner los 16 versos que tiene, os he hecho un favor para que luego no me toméis manía, y solo he puesto 2 de esos. Le voy a pedir a mi amigo Alejandro, que ha venido aquí a que nos lea, que todo esto tienes muy buena dicción y hablas fenomenal. Es que no es el micrófono. En el espejo mágico aparece toda mi vida, y como cirio místico, aquel amor lejano aún estremece con su luz el pleroma cabalístico. Reza, alma triste, en sus devotas huellas, los ecos de los muertos son sagrados. Como dicen que alumbran las estrellas, alumbran los amores apagados. Bueno, ¿veis? De colegio de pago, ¿eh? Mi Alejandro es un gran también fan de Valle Inclán. Hemos tocado juntos en grupos
con esa voz, como entenderéis, pues canta estupendamente. Hemos hecho todo tipo de temas y nos une también la pasión por la música y por la literatura. Y bueno, pues esto es un poco lo que al final de su vida, o sea, el poema este, si lo quisierais buscar o no, eso ya cada uno, no hay cosa peor que obligar a la gente a hacer cosas. El poema mola mucho porque se va a morir en 2 meses y él ya está viendo la muerte. A ver, Valle Inclán, antes, su mujer, por ejemplo, dicen que detrás de una gran mujer, detrás de un gran hombre, perdón, hay una gran mujer. Valle Inclán, cuando se casó con su mujer, le llevaba como 12 años y tuvieron 6 hijos. En aquella época se tenían muchos hijos porque se te morían. O sea, de toda la vida se han tenido en el campo, por ejemplo, 12 hijos, porque dices, bueno, a ver, vamos a tener 12, vamos a contar con que 3 o 4 se van a morir y los otros 8 trabajarán con nosotros en el campo. Entonces, Valle Inclán, dentro de la vida que llevaba de las noches, de los cafés, de estar pendiente, de estar en el Ateneo y tal, tuvo también bueno, pues la suerte de tener hijos y disfrutar de ellos, ¿no? Pero Valle Inclán era bastante ateo, cosa que su mujer no. Entonces, al final, lo que es muy curioso es cuando uno está al final de sus días, ante la duda, ¿no? Abrazan un poco. Yo, por ejemplo, soy católico, ¿no? También soy un poco caótico, soy las dos cosas. Pero es verdad que la fe a veces, cuando tú dices lo que decíamos antes de que nunca beberías del agua, o sea, que bebieras del agua que nunca ibas a beber, llega un punto en el que dices, bueno, pues en las moscas, no sé a qué, a ver, me tenga que arrepentir, lo que sea. Entonces, es curioso que pudieran convivir una mujer muy católica como era Josefina con Valle Inclán. Valle Inclán, cuando perdió el brazo, ¿ves? Ahora os estoy diciendo ya cosas que no me había acordado antes. Luego lo montáis todo esto, ¿no? Se monta y se pone cada cosa en su sitio, ¿no? Se me verá como en un lado y en el otro con los cortes. Bueno, Valle Inclán, imaginad lo difícil que es no tener un brazo y escribir desde la cama. O sea, tú estás en la cama, estás aquí sentado, a ver, yo aquí me recuesto en la cama. ¿Lo de ahí? Vamos a entender este. Pues, claro, estás así, es muy complejo. Entonces, ¿cómo escribía Valle Inclán? Pues Valle Inclán tenía, oye, aquí se está cómodo, ¿eh? Que unas sillas tenéis en colegio, las de vuestra clase también son igual de cómodas. Pues hay que cambiar a esos chavales, hombre. ¿Cómo van a estudiar con unas sillas de cómodas? Cachis la madre. Bueno, Valle Inclán escribía con una tablilla de madera y con 4 chinchetas clavadas en las puntas para que no se le fuera. Entonces, su mujer lo que hacía era, para que no se saliera por ahí a tomar vinos y se ocupara porque vivía la familia de escribir, le daba 10 folios, ¿de acuerdo? A la mañana siguiente, hiciera lo que hiciera por la noche, tenía que tener los 10 folios escritos. Entonces Valle Inclán lo que hacía era, escribía con las chinchetas, cogía los folios, los dejaba en el suelo o en la mesilla, clavaba otro, escribía, y al final, al día siguiente por la mañana, Josefina se encontraba con los 10 escritos, que además la letruja de Valle Inclán la habéis visto, pues yo creo que Josefina, que le sobrevivió a Valle Inclán unos 20 años, yo entiendo que luego se dedicaría a desencriptar mensajes de la guerra o algo así, es decir, era imposible encontrar la letra de Valle Inclán, era imposible de entender. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque a mí ya me queda nada. Vale, fenómeno. Bueno, pues esta es la foto de Valle Inclán en la cama desde la cual escribió casi toda su obra. Era delgadísimo. ¿Le veis ahí sin el brazo? No hace falta el puntero, es que el puntero este está bien, ¿eh? Pero está leyendo ahí el periódico, también es bastante complicado un periódico leerlo con una mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que era a mí me gusta mucho, he puesto esta foto en color, porque a mí me gusta recordarle a Valle Inclán así, ¿no? Desde la cama, en color, como si fuera un tío que vive ahora mismo, y desde mi punto de vista, creo que hoy lo que os he presentado, a mi manera, porque para eso, para gente erudita y gente muy preparada hay 50.000 por ahí, también son muy pesados, muy pesados. Os lo recomiendo muchísimo, sobre todo que si queréis responderle a alguien en las redes que os haya fastidiado, mirad en Valle Inclán y pensadlo 2 veces. Y nada más, yo creo que si tenéis alguna pregunta, porque Jaime está con hambre, como estáis viendo, me está haciendo señales como que está con hambre. A ver, ¿queréis preguntar algo que yo no sé que pueda ayudar a todo esto?
pasado en la cultura de Asturias? O sea, políticamente, en teoría, eran muy diferentes. Lorca, o sea, Lorca y Valle Inclán, dices. Lorca y Valle Inclán se llevan muy bien, pero es que Lorca era mucho más joven. Claro, vamos a decir, sí, Lorca se... Claro, tienes la foto ponía en 1934. 34, sí. Es que los dos murieron. Lorca murió en el 36, Valle Inclán murió en el 36. Pero ya había habido la política, sí, la políticamente estaba una cosa... Sí. Ahí estaba. Esa señora, además, esa señora es muy curioso, porque esa señora que aparece ahí en esa foto tenía 16 hermanos. 16 hermanos. Y su hija, una de sus hijas, fue la primera arquitecta en España. Además, ayer miré, eso lo vi en Wikipedia porque, bueno, voy a cotillar un poco. Yo, de todos modos, no hace falta que hayáis preguntado por una razón, porque primero, tenéis a vuestro alcance Wikipedia, tenéis Internet, que vas a ver muchísimo más que yo. Yo creo que tengo que agradeceros a vosotros, porque gracias a Jaime, yo me lo he pasado fenomenal, porque en Wikipedia vas saltando de lado, o sea, de autor en autor. Yo la verdad es que a mí investigar me gusta mucho, me aburro mucho con la música, ¿no? Es decir, que cuando tú coges y estás escuchando un grupo de música, empiezas a saltar de un lado a otro y te lo pasas fenomenal, ¿no? Pero bueno, en fin, que no hace falta que preguntéis nada porque lo tenéis todo en Internet. Aún así, si tenéis algún tipo de pregunta, si queréis encargarme algún tipo de proyecto para vuestra futura casa, os ofrezco un descuento un 25%. Es el momento de contratarlo. Yo quería preguntar, claro, para que los pongas a ellos un poco, ¿cómo sería ahora mismo Valle Inclán en España? ¿Qué sería? ¿Un Llados, por ejemplo? ¿Un Rubius? Valle Inclán por estética. O sea, ahora hay una manía que hay con los artistas, es... a ver, si tú quieres ser artista, prepárate para hacer buen arte, no te vistas primero de artistas. Parece que hay en el Corte Inglés una sección de artistas, ¿no? O sea, porque hay muchos tíos que se van, es decir, hay muchos influencers que veo y digo, vaya pinta de pringao que tiene el macho. Es decir, mucho mejor destacar por los contenidos que estás haciendo. Yo al principio a Ibai yo le tenía manía, no entendía exactamente de qué iba lo suyo, pero luego con el paso del tiempo es un tío que ha hecho las cosas más o menos bien, ¿no? Te gustará o no te gustará, pero es un tío, joder, pues no lleva una estética. Lo que pasa es que era gordísimo y ahora pues está mucho mejor, pero no lleva una estética, era un chaval normal y corriente. Pero a mí lo que me molesta es cuando de repente un tío llega y dice, voy a ser artista. Venga, lo primero es, me voy a tatuar. Luego voy a hacer tal. A ver, el hábito no hace el monje, no por tatuarte o por dejarte el pelo largo vas a ser un artista. Lo primero que tienes que hacer es ser bueno y luego ya viene lo demás, ¿no? ¿Te ha convencido la pregunta? Sí. ¿Me gana el postre? Sí. Perfecto. ¿No queréis hacer? ¿Qué tipo de respuestas daba? Respuestas rápidas, pues como por ejemplo esa que te decía de que le diga yo soy el hijo de Chegaray, ¿no? Y ¿está usted seguro? Pues eso, por ejemplo, es, en vez de llamarle al tío de otra manera, si se me ocurre ahora otra, te la digo. Porque, sí, Valle Inclán cuando iba por la calle, había un peluquero que decía con las tijeras, don Ramón, a ver cuándo pasa usted la barba aquí por la peluquería, ¿cuánto se va a costar cortar usted la barba? Y dice, cuando se corte usted los cuernos. En esa época todo se hablaba de infidelidades, o sea, la España era como la del cotilleo absoluto. Bueno, aquí Rosalía, por ejemplo, con este chaval pintarrajeado, como se llama, que salía así de a casar, tiene un nombre rarísimo, Alejandro, ¿no? Pues yo creo que al que le cayera mal Alejandro, ¿no? O sea, Rosalía es una artista de mucho cuidado, pero yo creo que muchos se alegraron de que dejara a ver que el tío era malo, el tío malo de verdad, o sea, quien es buena es Rosalía, ¿no? Pues eso, mundo de infidelidades. Disculpa, una pregunta. Después de estudiar para ser abogado, ¿qué otra cosa estudió? No estudió, pero por eso, precisamente, dejó la carrera de Derecho y lo que hizo fue escribir artículos. Primero se fue a México, escribió artículos. Él se fue con la idea, me voy a ir a México, voy a escribir artículos. En México pasó un hambre terrible. De ahí se fue
a Cuba y luego se vino para Madrid. Entonces, él empezó haciendo artículos, que es lo que le daba para comer, pero cuando tú vives solo no pasa nada, pero cuando tienes que sostener a 6 hijos, lo que haces es escribir buenas novelas. Entonces, yo creo que eso es muy interesante la pregunta que haces porque, por ejemplo, mira, yo por ejemplo estudié una carrera, pero yo no estudié la carrera de piano. Lo que he hecho es tocar, desde que tengo 8 años he tocado el piano o el teclado, principalmente los teclados, pues igual 2 horas diarias. Eso es lo que me ha puesto en el nivel profesional que puedo tener ahora mismo. Yo lo que creo es que no es necesario tanto estudiar una carrera, sino que si te dedicas a las artes, ser el número 1. Pero no nos olvidemos de que de cada uno que triunfa en el mundo de las letras, hay 100 que se mueren de hambre. O sea que no ejerció nunca ni de abogado. De hecho, su mujer fue la primera mujer que se separó en España. O sea, él se separó de su mujer y lo pasó fatal, porque yo creo que metió la pata y la discutieron, y luego él se arrepintió muchísimo, justamente en el 34, 2 años antes de morirse, no sé si fue en el 32, no recuerdo la fecha, lo que le mató a Valle Inclán básicamente fue la tristeza. Se arrepintió. ¿No os ha ocurrido alguna vez que discutes con alguien y tal, y dices, te duras de pata? Por eso yo siempre le digo, yo tengo 2 sobrinas, que las pasionistas que os he dicho, que siempre les digo, cuidado con los mensajes en WhatsApp, que luego se guardan y se ven ahí. Hay que tener mucho cuidado hay que tener un poquito de templanza, ¿no? O sea, cuidado con lo positivo en todo este tipo de cosas. Bueno, Gonzalo, yo creo que un poco también para terminar, mañana que es el Día del Teatro, en España, por ejemplo, tenemos 4 estatuas de Valle Inclán. Además que tengamos una en el retiro, hay otras 3 por Galicia, ¿no? Creo que están las otras 3 en Galicia. Pues Valle Inclán, como sabréis, es uno de los grandes exponentes del teatro. Mañana, que es el Día del Teatro, tenemos la costumbre aquí en España, no sé si lo habréis visto alguno de vosotros, aquí en Madrid me refiero, que se pone una bufanda a su estatua, la que está en el Paseo de Recoletos, en la Castellana. Yo no sé por qué es. ¿Por qué? ¿Nos puedes contar tú por qué es la tradición de poner la bufanda el Día del Teatro a la estatua de Valle Inclán? Te voy a dar una respuesta que es muy importante, no lo sé. Porque muchas veces, a veces es más importante decir que no lo sabes que inventarte cualquier cosa. Pues no lo sé, no tengo idea. ¿Qué ha hablado tu familia de él? ¿Perdón? ¿Qué ha hablado tu familia de él? ¿Qué han hablado de él? Sí, que tu familia o conocidos. Bueno, pues hablaban que era una persona pues muy centrada en su obra, y luego también muy observado desde el punto de vista que estaba más en los cafés que en una oficina. Entonces, al final, ser el hijo de un genio, o sea, en mi caso es diferente porque estoy más lejos, ya es 4 generaciones, pero ser el hijo, el hermano o la esposa, como el caso de Josefina, de un genio, es durísimo. Durísimo, porque al final yo me acuerdo con mi abuelo, que yo nunca le pregunté sobre Valle Inclán, porque parecía que eso es como que es por ejemplo, el grupo U2 lo conocéis. Todo el mundo conoce a Bono y todo el mundo conoce a The ¿no? Y siempre está el bajista, que nadie sabe quién es. Pues no hay cosa peor que ser el hijo de Valle Inclán, la esposa de Valle Inclán, y que nadie sepa tu nombre. Entonces, al final, la familia, un apellido pesa muchísimo. O sea, tú imagínate yo, ¿qué hace un Valle Inclán? Me decían a mí que qué hacía un Valle Inclán en arquitectura. Pero si yo hubiera escrito, lo que me hubiera ocurrido es que me hubieran comparado con Valle Inclán. Entonces hay una frase muy bonita que dice que nadie es profeta en su tierra. Siempre en España te van a machacar y te van a intentar comparar a Valle Inclán. Y yo a Valle Inclán no le llevo ni a la sombra de la suela de sus zapatos. Venga, a comer todos. Muchas gracias. Agradecemos a Gonzalo su tiempo. Gracias por tu charla. Creo que ha sido muy interesante y que podéis aprovechar quizá los alumnos de segundo de bachillerato que os enfrentáis a la PAU este año, cuando tengáis, si sale un texto o sale el autor, ¿no?
podéis aprovechar estas anécdotas, estas partes históricas de la vida del personaje para introducirlo, ¿no?, en la prueba de Bauer. Yo creo que puede quedar muy interesante el añadir no solamente la parte teórica que viene en los libros, ¿no?, sino poner algo más cariñoso, más familiar, más amigable. Muchísimas gracias de verdad y chicos, aprovecho también los que están en la nieve, pero a vosotros que paséis unas buenas vacaciones, que descanséis, no os olvidéis algunos de segundo que nos queda muy poquito y hay que aprovechar el tiempo que se nos cierra el año. Descansad mucho, coged fuerzas y nos vemos en la vuelta.